bien. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Y bueno, hoy vamos a tener un repaso. Un repaso con preguntas en forma oral. Para que los que también están conectados en forma virtual puedan tener también, no digo la participación, pero poder escuchar y hacer un repaso. Y si tienen algunas preguntas después para hacer, me las pueden mandar. Esto es más bien para sacarse las dudas y para ver si han entendido los conceptos de esta unidad que es la salvación. Amén. Vamos a orar y después estaremos dando continuación. Amén. Padre amado, Dios bendito, Dios maravilloso, Dios eterno, te damos gracias, Señor amado, por este momento que podemos estar aquí, Señor, porque hemos aprendido, hemos escudriñado, Señor amado, Padre, algunos con poco tiempo, otros con menos, con más, Señor amado, Padre, pero siempre, Señor, que esté en nosotros el interés de aprender tu palabra. Padre, de tener claros los conceptos, Señor, porque cuando nos pregunten, tenemos que saber, Señor amado, ya tendríamos que saber, Padre, por eso, Señor, queremos siempre verificar, repasar, escudriñar las Escrituras, Señor amado, y Padre, tener bien en claro, por ejemplo, en este tema, Señor, la salvación. Padre, gracias, Señor, gracias por esa iniciativa tuya, Señor, que tuviste para con nosotros la salvación de nuestras almas. Padre, queremos estar bien seguros de nuestra salvación, firmes en ti, Señor amado, y siempre confiando en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo que quitó el pecado del mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos al capítulo 1. Ustedes ven que hay un pilar ahí, ¿no? Ahora, vamos a hacer unas preguntas y ver si entendieron bien. Por ejemplo, ¿cuál es el pilar central de la actividad reveladora de Dios? El pilar central es Jesucristo. Ahí va. Pero Jesucristo, sí. Pero para saber bien en qué se basa, en qué se basa la actividad reveladora. El Espíritu Santo. No. ¿Lo tienen por ahí? Que en eso se basa nuestra fe cristiana. ¿Qué hizo Jesús? Es un sacrificio que hizo por nosotros. Ahí está. ¿Y eso qué comprende? ¿Qué comprende en sí lo que Él hizo? Y lo que comprende es el poder tener esa comunión con el Padre. Ahí está. Pero, por ejemplo, ahí ustedes tienen en el título ahí. ¿Qué dice? La obra. Ahí va. La obra redentora de Cristo es el pilar, ¿tá? Donde se basa todo. Donde se basa la obra que Él hizo por nuestros pecados. ¿Verdad? Por eso dice, sin el cual nunca se podría completar la estructura. Es el centro sobre el cual gira toda la actividad de Dios. Entonces eso es la base de nuestra salvación, es lo que vino a hacer Cristo, su obra. Amén. Al principio estuvo la palabra de Dios, pero después estuvo la obra de Dios en Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el tema dominante del Antiguo Testamento? De lo que más se habla, aparte de lo histórico, lo poético, lo profético, pero siempre hay una palabra ahí que resalta más en el Antiguo Testamento. Salvación, muy bien, ahí está. Entonces, siempre es el tema principal. El principal es la salvación. Y en el Nuevo Testamento, sí, pero la salvación, ¿en qué sentido? Espiritual. Ahí va. La salvación espiritual. Ahí va.
Muy bien, esto está dentro del capítulo 1. ¿Por qué? Porque no es solamente la salvación física, ¿ah? Sino que es la salvación espiritual la que más está dominando ahí el Nuevo Testamento. ¿Ah? Por eso acá hablaba de cuántas veces aparece el verbo, y siempre está más relacionada con la salvación espiritual, a través del perdón de los pecados. Y en el Nuevo Testamento hay otro verbo que se usa, el verbo sozo en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y el Antiguo en hebreo. Eso ustedes siempre tienen que saber, porque por las traducciones que hay, y hay datos que ustedes tienen que, es bueno saber. Entonces, acá dice, Dios proveyó por medio de Cristo y que las personas experimenten por fe. Por eso dice la palabra de Dios allí en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, es algo espiritual la fe, es algo que no se ve. Entonces tenemos que usar la fe para la salvación. Amén. ¿Alguna duda que hayan tenido de este capítulo? ¿Todo bien? Preguntan así comentamos. Acá nosotros tenemos bien, tenemos tiempo, tenemos bien para desarrollarlo, ¿no? Acá dice natural, legal o espiritual. ¿Dónde? Como acá como dice esto, natural, legal. Ahí está, ahí va. Dice el Antiguo, claro, en el Antiguo Testamento se usa mucho las palabras que se usan para liberación y salvación, ya sea natural, legal o espiritual. Pero lo que más nos interesa es la salvación espiritual, la salvación de nuestra alma. Lo que yo no entendía era natural, era la persona. Claro, la persona natural. Por la ley. Por la ley. Porque ellos pensaban que eran que cumpliendo la ley eran salvos. Y en sí, porque ellos tenían la ley, en el tiempo de la ley que la dio Moisés, ellos se basaban en eso, en los sacrificios. Entonces ellos iban, sacrificaban un cordero, ¿no? El sacerdote decía, bueno, él mismo tenía que matar el cordero, y ese cordero o ese cabrito era el sustituto por sus pecados. Pero el problema era que no había conversión. Entonces Dios decía, allí en Isaías, por ejemplo, dice, yo estoy cansado de las fiestas solemnes, de los sacrificios de ustedes, corre sangre, pero no hay cambios. Entonces, por eso dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, claro, era un prototipo de lo que sería el sacrificio de Cristo. Iba a ser necesario el Cordero de Dios. Entonces, claro, era fácil. Mato al Cordero. El Cordero muere por mí. Y yo sigo pecando tranquilamente. No cambia para nada. Una pregunta, pastor, sí. Con respecto a ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Cada vez que la persona pecaba, tenía que hacer un sacrificio, presentar ante el sacerdote. Cada año. Claro. Porque se sabe que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Claro, ahí está. Para justamente presentarse ante Dios por el pecado de él. Claro, ahí está. Pero siempre me quedó esa duda si cada vez que la persona cometía una falta, llevaba, claro. Porque claro, yo pensé que siempre se estaba haciendo sacrificio. Sí, yo también. Sí, siempre pensé eso. Yo pensé si lo hacía la persona. No, porque si no. No daban los cabritos. Claro. No, claro, pero Claro, yo esta puerta cada en rato. realidad yo pensé eso. Claro, porque es bueno hacerse esas preguntas, porque uno dice, pero entonces cada vez que peco es un cabrito.
¿no? Tenemos que tener todo un rebaño y todos. Claro. Entonces, claro, Sí. había, Sí, por yo pensé ejemplo, lo mismo. vieron que en el libro de Levítico están diversas leyes sobre la lepra. Por ejemplo, cuando un leproso era sanado, él presentaba una ofrenda. El sacerdote lo examinaba de la piel, si todavía no estaba bien, convencido, lo dejaba 7 días más. O sea, la cuarentena ya estaba inventada, la cuarentena. Entonces, podemos ver que se hacía un sacrificio por había motivos. Pero iba a la persona mismo. Claro, no iba a la al persona. sacerdote. Ahí va. Por eso cuando Jesús sanó a un leproso, a los leprosos dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Ah, Y ellos dicen, pero ni nos tocó ni nada, no. Claro. Pero también, ahí va, no sé si dónde te querés sentar. Yo también, pastor, me estoy recordando ahora cuando la mujer adúltera, el marido se ponía celoso porque desconfiaba de que ella Ajá. hubiera engañado. Sí, Él la llevaba sí. y allí al sacerdote le daba un bebeaje Sí, que era preparado. aguas amargas. ¿Estás Sí. con frío? estoy llena. Ahí va. Entonces es que me acuerdo, No, por la cámara, no me me estoy acordando de eso, Claro, que eso no podía esperar al año. ¿Sí? claro, ahí está. O Sí, sea sí, que sí. casos específicos se hacían durante todo el año, Claro. pero el pecado por el pueblo, donde el sacerdote, quiero entender esa parte, Claro. ¿no? Era una vez al año que bueno, se congregaban para presentar. Ahí está. Pero también vieron que Ana, la madre de Samuel, vieron que cada año ellos iban al templo Sí. a presentar sus ofrendas. Sí. Eran ofrendas de agradecimiento y por la expiación de sus pecados. Entonces, para Romina que recién llegó, estamos en el capítulo 1, que la base, el pilar donde descansa la actividad, ¿no? El pilar de la actividad reveladora de Dios es la obra redentora de Cristo. En eso se basa, ese es el pilar donde descansa toda la estructura, ¿no? Y el tema dominante del Antiguo Testamento es la salvación. Y en el Nuevo Testamento, más específico, la salvación espiritual. Entonces, en el Antiguo Testamento hacían sacrificio, pero no había cambios. No había conversiones. Entonces decía, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Entonces, Dios siempre decía, les haré volver el corazón de piedra en corazón de carne. Cambiar el corazón. Y claro, los legalistas decían, no, yo hago esto y está, Dios me pide esto. Por eso Jesús le dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Prefería la misericordia y no el sacrificio, porque en la misericordia uno demuestra el amor al prójimo, ¿no? Ahora el sacrificio, bueno, sacrifiqué, ya cumplí, ya está. Entonces, ¿qué trae eso a nuestros días? Tomo la Santa Cena y estoy tranquilo, estoy cumpliendo con lo que Cristo dejó estipulado, me bautizo, está bien, de esas dos cosas ya soy salvo. Pero ¿y los cambios? Voy a preguntarle algo. Sí. ¿Y la gente de antes cómo se salvaba? ¿Cuál gente antes? La antes del Antiguo Testamento. Por la ley, Pues tenían que cumplir todo. claro, pero Dios quería hacerles ver que era imposible solamente seguir la ley sin cambiar. Se cambiaba, claro. Entonces cuando Cristo vino, se necesitó a alguien sin pecado, por eso él fue concebido, el Espíritu Santo vino sobre María y ella quedó embarazada, ¿no? Entonces ese fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, por eso en Hebreos dice, la sangre de los bueyes, los machos cabríos, no puede quitar el pecado. Pero ellos estaban por la ley. Ahora cuando vino Jesús, terminó la ley.
O sea, terminó el tiempo de la ley y empezó el tiempo de la gracia. Solo que ellos, como no creyeron en Jesús, no lo aceptaron. Hasta hoy, ellos quieren seguir la ley. Los judíos, ¿no? Claro, los judíos, ahí va. Entonces ellos lo que quieren es que se les edifique el templo, que ellos nunca pudieron reedificar, y poder hacer los sacrificios. Entonces, Otra pregunta. sí. La gracia empezó cuando vino Cristo. Cuando Cristo dijo, consumado es, empezó el tiempo de la gracia. Cuando Él entregó el Espíritu, ahí el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Si usted va a romper una cortina, usted rompe de abajo hacia arriba. ¿No? Usted no va a saltar allá, ¿no? Entonces usted rompe de acá. Pero el velo se rasgó de arriba abajo. Y ahí quedó, al descubierto, quedó revelado, la presencia de Dios quedó al descubierto. El arca del pacto quedó al descubierto. Porque si cayó el velo, se vio el arca, y el arca simbolizaba la presencia de Dios. Entonces eso quería decir que todos podemos llegar a la presencia de Dios y no necesitan más sacrificio. Como ellos no creyeron en Jesús, ellos siguieron sacrificando. Pero al creer en el sacrificio de Cristo, en la obra de la cruz del Calvario, que esa para nosotros es la base de la fe cristiana, la muerte y la resurrección. Entonces, cuando prediquen un mensaje, siempre incluyan en el mensaje la cruz de Cristo. La cruz, o sea, la muerte y la resurrección. Y la ascensión a los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo tomó el lugar de Jesús para interceder por nosotros ante el Padre desde la tierra. Entonces tenemos dos intercesores. Desde la tierra, el Espíritu Santo. Y en los cielos, a la diestra del Padre, Jesús, como nuestro abogado. Entonces por eso dice, si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, lo que Él vino a hacer es tomar el lugar, que nosotros sin ser judíos, porque ¿dónde nacimos nosotros? En América, y 2000 años después, ¿no? O sea, nosotros éramos lejanos, éramos extranjeros y advenedizos. Había un muro que nos separaba, ¿no?, de los judíos, pero el muro fue derribado, la pared intermedia fue derribada. Entonces quedó al alcance de todos. Por eso Jesús dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. Que ahí incluyó a nosotros. Que desde el principio, con Abraham, Él dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, estaba previsto por Dios. Y el pueblo de Israel tenía que ser un pueblo de sacerdotes. Entonces, al Israel no querer, rechazar, quedó al alcance de todos. Más todavía, con más razón. Gracias a Dios. Ahí está. Pastor, Claro. vio que el sacerdote entraba a ese lugar Claro. con una campanita, ¿no? Ahí va, Que santísimo. si él saltaba era porque estaba todo Sí, bien. sí, sí. Pero él llevaba los pecados de él y los de todo el pueblo. Claro. Entonces, si uno no mataba al cabrito, Ajá. el sacerdote moría ahí. Claro, yo había pecados. No, Por eso. si él estaba en pecado. Si él estaba no en era pecado. Claro, si él estaba en pecado, mejor que ni entrara. Por eso ya estaban una... Claro. Claro, sí, Claro. Sí, pero quería No, saber pero si, decía por así ejemplo, por el pueblo. alguien del pueblo estaba en pecado y no mataba al cabrito. No, A ver, justamente ¿qué pasaba? por Si los moría. pecados del pueblo era muerto el cordero. Claro, pero si no mataban al cordero para pedir perdón, se moría el sacerdote, pregunto yo. No. Él ofrecía un becerro, por ejemplo, por el pueblo, por todo el pueblo.
Y eso libraba al pueblo de la culpa. Era inmolado la Claro, y el pueblo, di que hablar, que estaba Sí, interesado por en si ir acaso, para que claro. sus pecados fueran perdonados. ¿Ah? Ahora, él tenía que ser una persona santa, Sí, claro, intachable. intachable, claro. Por eso, si él estaba en pecado, entraba al arca y él tenía que tocar, tenía que estar allí en el recinto, en el lugar santísimo, era fulminado. Por eso Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que podían haber sido el sumo sacerdote siguiente, Nadab, por ejemplo, era el primogénito. ¿Ah? Entonces ellos fueron y llevaron fuego extraño, porque tenían que sacar del altar, tenían que llevar para encender el candelabro. Y ellos sacaron, fuego extraño, y quisieron ofrecer fuego extraño y fueron fulminados. Y perdieron la oportunidad de ser el privilegio de cuando Aarón muriera, seguía Nadab. Entonces Nadab, Abiú murieron, quedó Eleazar, el tercero. ¿Ah? Y Eleazar capaz que ni soñaba con ser, por eso y le tocó a él. ¿Ah? Entonces, lo que interesa a Dios es la salvación de nuestras almas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dice que allí en Eclesiastés, el cuerpo vuelve a la tierra. ¿Ah? El polvo vuelve a la tierra de donde era. Y el espíritu a Dios que lo creó. Ahora, nosotros somos responsables por nuestra alma. ¿Ah? Claro, cuidamos el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Es la carcasa, es donde alberga el Espíritu Santo. ¿Ah? Muy bien. ¿Para qué necesitamos la salvación? Capítulo 2. Por ahí. Ahí está el capítulo 2. ¿Para qué necesitamos? Porque un pecador le puede decir, ¿yo por qué preciso la salvación? Si yo estoy bien así. Porque Dios quiere que vivamos de acuerdo a Ahí sus va, planes, ahí va, ahí está. Dios quiere para que podamos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. ¿Ah? Porque hay un propósito de Dios. Entonces, nosotros si no sabemos qué decir, le damos la razón al pecador, al incrédulo. Puede decir, yo no soy pecador, nada. Entonces uno tiene que explicarle, no, el tema es que la palabra de Dios dice, y te lo demuestro, ¿ah? Te muestro acá porque yo creo, yo creo, ¿ah? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ah? Entonces, por eso ante Dios somos pecadores. Para tener comunión con Dios necesitamos andar en santidad, apartarnos del pecado y creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, tenerlo como Señor y Salvador. Creer que Él murió y resucitó. ¿Ah? ¿Tú crees? Sí. Bueno, ¿tenés a Jesús? ¿Lo considerás que Él es tu Señor? Sí. Bueno, tenés posibilidad de ser salvo. Y ahí se le empieza a enseñar lo básico. ¿Ah? Lo básico. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener la seguridad de que cuando nos morimos, nos vamos con el Señor. ¿Ah? Ahora, ¿qué cosas nos alejan de la salvación? El pecado, ¿Qué más? la desobediencia. Sí. Religiosidad. Ahí va, la religiosidad. ¿Ah? La religiosidad es el querer agradar a Dios con lo que nosotros hacemos. Filosofías humanas. Filosofías humanas, ahí va. ¿Ah? Entonces, la religiosidad nos lleva a cumplir. ¿Ah? Como el Antiguo Testamento. A cumplir. Claro, ahí está la legalidad. ¿Ah? Es como en un cuartel. ¿Ah? Me decían, hace esto y yo lo hacía. Bien, ya está. ¿Ah? Yo cumplía al pie de la letra de la orden. ¿Ah? Y era
o castigado o recompensado. Entonces, claro, no podemos traer esa mentalidad a la iglesia. ¿Pecaste? Te vas al infierno. No, porque hay que usar del amor. Por eso dice, si alguno recibir al débil en la fe, no para contender, sino con espíritu de mansedumbre. Entonces, explicarle, no, mira, tú estás mal delante de Dios. Para estar en comunión con Dios tiene que haber arrepentimiento sincero. Sincero. No es que, pero si yo cumplí con todo lo que me dijeron. No. Eso está bien. Pero tu corazón es el que tiene que estar en comunión con Dios. Con el corazón de Dios. Y ahí uno le explica, siempre que la persona quiera. Porque cuando no aceptan, no están interesados, no quieren, se cierran, bueno, entonces orar por él. Señor, que tu Espíritu Santo lo convence. Pero qué lindo cuando yo puedo explicarle. Explicarle tranquilo, sin debatir, ni discutir, ni pelearse, ni gritar, ni nada. Entonces, ¿tú quieres que yo te explique? Por lo que yo sé, por lo que yo he aprendido, bueno, yo te voy a explicar. Pero que quede claro que tiene que haber un cambio en tu vida. Entonces, no es por cumplir, bueno, hay que pintar la iglesia. Pinto la iglesia, bien. Dios me va a bendecir. No, Dios ya nos bendijo con el perdón de nuestros pecados. Y como Jesús murió y resucitó, eso nos da esperanza de que si nosotros morimos, resucitamos en Cristo. Entonces, en el momento de cerrar los ojos, tranquilos, morir en paz, sabiendo que nuestra alma se va a la eternidad con Cristo. Esa es la fe del creyente. Ahora, el que está sin Cristo muere a los gritos. Y no me deje morir. Y bueno, y empieza a llorar y piden ayuda. Y le llega y bueno, terminó. Entonces nosotros tenemos confianza. Tenemos que tener esa confianza. Si viene alguien y dice, bueno, acá vamos a matar a todos los creyentes. No salí corriendo. Poder decir, matame tranquilo, que yo sé que yo soy salvo. ¿Tendríamos ese valor? Si alguien viene y le dice, hermana Teresa, niega a Cristo, si no le pega un tiro, ¿usted qué hace? Ay, yo digo que no. Muy bien. ¡Pum! Bien, fue salva, porque no negó. Que Dios nos dé la fuerza. Claro, ahí está. Que Dios nos dé la fuerza para hacerlo, hermano. Porque una cosa es yo, porque miren que Pedro dijo, si es necesario, hasta la cárcel voy contigo. Sí. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, cuando viene Getsemaní, claro, entonces, muchas veces, cuando nosotros aconsejamos, no nos enojemos si no nos hacen caso. Nos va a doler, pero cuando Pedro dijo, yo no te voy a negar, bueno, bien. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces que no me conoces. Y lo dejó para que él mismo se diera cuenta que él se dejó llevar por la emoción. Pero después, según la tradición, Pedro glorificó a Dios cuando fue crucificado boca abajo. Porque el cabeza abajo. Porque él dice que no era digno de morir como su Señor. Y todos, menos Juan, todos murieron. ¿Saben lo que? No sé cuál fue de él, si fue Bartolomé, que fue descuartizado. Y eso lo hacen en vivo. 4 caballos. Brazo, pierna y pierna. Y entran a cinchar
se desmembra. Sí. ¿Ah? Sí. Otro fue desollado vivo, la piel. ¿Ah? Entonces, Jacobo fue empujado del pináculo del templo y como no murió, lo decapitaron. ¿Ah? Entonces, nosotros Todo por tenemos predicar. todo por predicar y no negar a Cristo. ¿Ah? Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo, ¿ah? Y lo pusieron y lo sacaron y no murió. Entonces dice, llévenlo para Patmos, ¿ah? Que se creía que en esa isla estaban los que eran tipo semidioses, no morían, sino no mandaron para allá. ¿Ah? Así que tenemos que tener bien asegurada nuestra salvación. ¿Ah? Por eso dice con temor y temblor. ¿Ah? Eso es algo, lo primero. Por algo es el yelmo de la salvación. ¿Ah? ¿Qué protege el soldado? La cabeza. ¿Qué protege el que va en una moto? La cabeza. ¿Ah? Porque tiene, cuando le van a pegar, ¿qué usted hace? Chataja, con el escudo. Claro, no, viene a pegar, usted no protege las piernas, o no protege la... No, acá no, lo primero que hace, y eso aprendimos con los padres. Entonces siempre protegemos. Bueno, la salvación siempre, ¿tá? Señor, si yo tengo duda de mi salvación, Señor, ayúdame, lo que sea, Señor, pero yo quiero tener mi salvación asegurada. ¿Ah? Muy bien, por eso no nos salva la religiosidad, la filosofía, las buenas obras. ¿Ah? Nos salva la fe en Cristo y la obediencia a su palabra. ¿Ah? Muy bien. Una pregunta, Sí. esto es un repaso, ¿no? Esto es claro, estamos haciendo el repaso porque se salteó una clase. Vieron que la que dice sobre las teorías. Sí. Estaba muy complicado, entonces como nos sobró una clase y en vez de hacer una prueba escrita, hacemos una oral. La teoría del universalismo, ¿listo? Sí, claro, pero había otro capítulo, Ah, había otro que estaba muy... entonces digo, no, voy a saltear y mejor hacer un repaso. ¿Está? Bien. Beneficios de recibir a Cristo. la vida eterna. Ahí va. ¿Qué dice en Juan 5:24? Alguien que lo lea. Juan 5:24. Les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Ahí va. Pasó de muerte a vida. ¿Ah? Juan 5:24. ¿Ah? Juan 5:24. Dice. Ahí va. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Ah? Entonces ahí ya nosotros hay ahí, esta palabra ya nos favorece. ¿Ah? Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Ah? Pasamos de muerte a vida. ¿Ah? Y el peligro de no hacerlo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Juan 3:19. Cuando él está explicando ahí, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ah? Entonces, hay gente que no quiere dejar sus malas obras. ¿Ah? No quiere dejar. Entonces prefieren estar en las tinieblas. Alguien contó una vez o leí una parte que decía, que si hay cantidad de gente en un recinto como este, ¿ah? En un lugar como este, hay cantidad de gente pecadora, ¿ah? Están haciendo cosas malas, y viene uno y prende la luz. ¿Ah? Hay tres cosas que pueden hacer: o tratan de apagar la luz, o salen corriendo, o se esconden,
o se entregan. ¿Ah? Entonces, así es cuando el Evangelio llega a una persona. ¿Ah? O no, rechaza la palabra, o se esconde, no quiere que ni le hable, o dice, sí, la verdad que yo estoy haciendo las cosas mal, y viene a la luz. ¿Ah? Entonces, el peligro de no hacerlo, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ah? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ah? Entonces piensa que me libré de él, no me va a hablar más. ¿Ah? Bien, y Apocalipsis 20:15, ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso Jesús, cuando vinieron los 70 y dijeron, Señor, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. ¿Ah? Y él quiso decir, no consideren eso como importante, sino que, ¿qué era lo más importante? Que su nombre estuviera escrito en el libro de Ahí va. ¿Y qué dice Apocalipsis 20:15? Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ay. ¿Ah? Yo me acuerdo que siempre en los cultos de niños, cuando hacíamos la oración a los niños, siempre nos decían eso, que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Ahí está. Entonces siempre asegurarse, o sea, en la comunión nuestra con Dios, Señor, mi nombre está inscrito, o estoy corriendo peligro. Señor, ¿cómo estoy yo? Señor, ayúdame a examinar. ¿Ah? Entonces tener esa humildad de tomar en cuenta esto. ¿Ah? Porque después no va a haber retrocesos, después no va a haber tiempo. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, el nombre de él no está, va al lago de fuego. Una vez fui al hospital acá de Las Piedras a hacer una oración por una señora que ya estaba a punto de fallecer, ¿no? Ajá. Y en eso que le hice la oración de fe, me llamó la atención porque en eso que yo le dije que repitiera, ¿no? Medio rápido, porque sabía que estaba ya ahí. Sí. Y en eso que yo le dije que repitiera esa parte que dice, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, ella me interrumpió ahí y dijo, Señor, me llamo Marita, para que estuviese bien segura. Ella me interrumpió ahí, ella dijo, Señor, me llamo Marita. Y yo continué, me descolocó esa parte. Y ahí, sí, bueno, está ahí al cabo, para finalizar, al cabo de los 2-3 días falleció. Claro, consideró importante la salvación. Sí. Y el lago de fuego es peor que el infierno, porque el infierno va a ser echado en el lago de fuego. ¿Ah? Es como si el infierno sea esta silla y el lago de fuego todo esto. ¿Ah? Entonces va a ser el lugar donde van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Porque hay o infierno o cielo. ¿Tá? Tenemos que elegir dónde ir. Y que siempre, cuando estamos en nuestro tiempo devocional, bueno, Señor, ¿cómo estoy contigo? Bueno, Señor, yo no siento tu presencia. ¿Qué me está pasando? ¿Qué cosas tengo que dejar? ¿Qué tengo que renunciar? ¿Qué tengo que sacar de mi vida? ¿Ah? Prefiero perder la amistad con alguien, yo qué sé, incrédulo, ¿ah? Pero que se salve mi alma. ¿Ah? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Va todo bien? Bien, ¿cómo nos acercamos a Dios? Sí, pero ¿de qué manera? Herramientas, métodos, oración, palabra, ayuno, Sí, eso. sí. Por eso, Pero ¿qué es más importante? a través del arrepentimiento. Sí.
¿Cómo dijo la ¿Cómo nos pregunta? acercamos a ¿Cómo Dios? nos acercamos? A través de Jesucristo. Sí, pero ¿en qué? Por la fe. muerte, por la muerte en la cruz. Sí, a través de su muerte. Pero nuestro estado, nuestra vida, ¿cómo tiene que estar? Bien, ahí va. Yo no va a cumplir la cuestión. Silva 12. En santidad. Santidad. ¿Ah? En santidad. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tá? Sin la cual nadie verá al Señor. Yo pensé que había terminado esta hoja, pero no había Ah. terminado. Seguía, Bueno, seguía. entonces es como en un bloque quirúrgico. Yo he traído este ejemplo varias veces. Si no está, si quieren ver una embarazada que va a dar a luz, y si quieren estar con ella en el parto o en la cesárea, el esposo tiene que vestirse con la ropa adecuada. Va a una obra. Vieron que todos andan de casco. Más allá que le caiga algo y le parte el casco, igual, pero tienen que andar de casco. Hasta los inspectores, va un ministro, se tiene que poner el casco. Si no, no entra. Si no, no entra. Entonces, para ir a la presencia del Señor, no se va de cualquier manera. Dice, ya me arrepentí, ya. No. Si Dios conoce nuestro corazón. Él escudriña nuestro espíritu, Él conoce nuestra mente. ¿Qué lo voy a engañar? Entonces, primero yo voy, Señor, yo pequé contra ti, yo me arrepiento, yo confieso, yo reconozco. Eso habla de humillación, de Señor, perdóname, yo fallé, yo pequé, yo quiero que tú me perdones, me siento perdonado, yo creo en tu perdón. Señor, quiero vestirme de santidad, quiero estar en comunión, esa comunión que se rompió contigo, yo quiero restablecerla. Y cuando los hermanos, marido y mujer, hijos y padres, se pelean, una discusión, pero hay que volver a la comunión, hay que volver a comunicarse, porque nos precisamos, precisamos favor. Entonces tenemos, yo tengo que hablar contigo, o un amigo, se pelearon, se discutieron, bueno, ahora ¿cómo hago? Y voy a tener que pedirle perdón, voy a tener que, bueno, la verdad que mira, perdoname, te grité sin querer, no quise decirlo, y cuesta, ¿no? Cuesta, pero después me siento un alivio, después, no pasa nada, ya está, vamos a hacer tal cosa, se restableció la comunión, pero ¿qué fue necesario? Él pedirse disculpas. Perdóname, se me fue la mano. Entonces, con Dios necesitamos tener esta comunión. Pastor, por eso que cada vez que nosotros vamos a ir al Padre, cuando comenzamos a orar, lo primero, si bien uno lo alaba, ¿no? Que esté en nuestro corazón, de agradecerle, pero siempre tenemos que decirle al Señor, porque a veces nuestra conciencia nos acusa. Claro. Si hiciste esto, hiciste lo otro. Claro. Y el Espíritu Santo nos redarguye todo pecado, ¿verdad? Ahí va. Como de repente no hemos dicho nada malo, no hemos tenido, aunque en el día siempre el pensamiento, porque Claro, el ahí enemigo está. se encarga Ahí va. de sus saitazos, y entonces uno siempre igual tiene que pedirle perdón a Dios. Claro. Porque uno de repente no se dio cuenta, hizo algo inconscientemente, no se dio cuenta, y Dios no va a escuchar esa oración donde eso, por más que haya sido algo que no nos dimos cuenta. Claro, sí. Por la duda pidamos Sí. perdón a Dios. Sí. Señor, claro, por eso el salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Claro. O Señor, tuve un pensamiento que no está por de tu voluntad, o
consentí en una burla. Participé de haberme burlado de alguien, de haber hablaron mal de mi hermano y yo no lo defendí. Y es mi hermano. O una mentira. Claro, participó de una mentira. Sí, O ese mentira piadosa, no, es mentira. Es mentira. Y el padre mentira, ¿quién es? ¿Y cómo empezó la historia de la humanidad? ¿Cuál fue el tropiezo? Una mentira, un cuestionar a Dios. ¿Y cuál es el último pecado que se nombra en Apocalipsis? Una mentira. Todo aquel que ama y aborrece, ¿cómo es? Todo aquel que ama la mentira. Es el último pecado mencionado en la Biblia, ahí en Apocalipsis. Entonces, no, Señor, yo mentí. Mentí. Reconozco. Entonces, cuando uno se entrega, ahí Dios perdona. Señor, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Engañó a Dios con una mentira comestible. ¿Verdad? Ahí va. Ahí va. Muy bien. Capítulo 3. ¿Qué cosas se hallan íntimamente relacionadas con el concepto de sacrificio? Esas palabras que siempre estamos escuchando. Sí, en la hoja anterior. Ahora capítulo 3. ¿Qué cosas se hallan íntimamente relacionadas con el concepto de sacrificio? En la hora expiatoria de Cristo, que está en la lección 4. No, la 3. La santidad y el... Ah, Ahí, la santidad y el amor de No. Dios. El sacrificio. No, si era ese el título de la Sí, la 3. No, pero... si la tenía la hojita perdida. yo me refiero a la pregunta. Ajá. ¿Qué cosas están relacionadas? Y está subrayado. El sacrificio. la bondad, la misericordia, No. la gracia. Estamos en el 3. ¿Eh? El sufrimiento. No. La propia. Estamos en los aspectos de la obra salvadora de Cristo, ¿no? La lección 3. Sí. Bueno, ¿qué cosas están íntimamente relacionadas con el concepto de sacrificio? La apropiación. Ahí Y va. expiación. Ahí va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el En 3. el 3. La que dice En el punto lección del 3. sacrificio. No, pero Acá. no me especifica. Se hallan íntimamente relacionados al concepto de sacrificio y la No tiene la apropiación. fe. No, perdón. Acá, yo tengo esta. Bueno, pero. Ajaja. Claro. No vale. Bueno, está. No vale. 12 tenemos por acá. Estaban confabulando. A ver, ustedes la tienen la 3. Me lo dio usted eso, pastor. Trampa. Pero ahí no están las 3. Yo tengo igual acá. Y la anterior la estamos leyendo. Está cantando todo. Porque son 2 hojas. Son 2 hojas. Son 2 hojas La por clase lección. 2 son 2 hojas. Todas son 2 hojas. Ah, ¿viste? Pecadores. Acá quedó demostrado el perdón. Ahí va. Vuestros pecados son Quedó demostrado perdonados. el perdón. Qué raro, digo. Como dijo la pregunta. Bueno, ¿qué cosas se hallan íntimamente relacionadas con el concepto de sacrificio? La ¿Ah? propiciación. La propiciación, Y que expiación. significa apaciguar, pacificar, conciliar. Y la expiación significa quitar el pecado. ¿Ah? Entonces Jesús fue propicio. ¿Ah? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ah? Muy bien, libre de condenación. Y Tito 3:7. Para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ahí va. La herencia nuestra es la vida eterna. ¿Ah? Muy bien. Entonces, para que haya quedado un poco más claro el concepto de salvación, ¿ah? Que esto es muy importante saber. ¿Ah? Porque después, ¿y salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. ¿Qué es la salvación? ¿Ah? ¿Qué es lo básico? ¿Ah? Entonces, por eso
siempre incluyan la cruz de Cristo en el mensaje. En el mensaje. Porque si no, no tiene sentido. Son palabras nuestras. Pero siempre base. La prédica, por supuesto, en la palabra. La oración en la palabra. La alabanza en la palabra. Siempre tiene que incluir. Y siempre tiene que incluir a Jesús. Fíjense que en las alabanzas den gloria a Dios. Hay alabanzas que ni se nombra a Jesús, ni a Dios, ni al Espíritu Santo. Pastor, cuando dijo hoy, para no interrumpirlo, lo dejé para el último, cuando dice la obra expiatoria, ¿qué significado tiene? Expiatoria. Tomar el lugar. Tomar el lugar. Tomar el lugar, por eso dice acá. Por eso dice acá, expiatoria. quitar el pecado. No Claro. es la expiación, va entrelazada con lo de la expiación. Claro. Quitar el pecado. Claro, ahí va, quitar el pecado. Por eso a veces dicen, lo usó como chivo expiatorio para que llevara la culpa. Mira que a veces se escucha eso, que dice, te pusieron de chivo expiatorio. O sea, tenían que culpar a alguien. ¿Y a quién culparon? A ti te culparon. Te usaron de chivo expiatorio. Para estar despectivo, porque voy a decir el cordero, ¿no? Porque Jesús fue un cordero, no, pero dicen chivo, porque chivo es de la cabra. ¿Y quiénes van a estar a la izquierda? Las cabras, y las ovejas a la derecha. Entonces, hasta eso distorsiona, ¿no? Muy bien. Si queda alguna duda, en la próxima clase nos tomamos un tiempito a que algo haya quedado. Vamos a orar antes de irnos y bueno, después entramos con la segunda unidad. El Espíritu Santo y la santificación. Por eso estos tres temas, la salvación, el Espíritu Santo y la santificación y acontecimientos finales, que son cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener bien en claro. ¿Amén? Amén. Muy bien. Romina, ¿no haces una oración? Padre amado, Padre celestial, te damos las gracias. Gracias. Gracias por permitirnos, Padre, poder aprender acerca de ti. Acerca de todas las cosas que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a ponerlos en práctica, Padre celestial. A que cada vez que vayamos a utilizar, a poder acordarnos de todas las cosas. Te damos las gracias hoy y siempre por todos los pastores también, Padre, que se prepararon para poder enseñarnos, Señor amor. En tu nombre, Jesús, las cosas de tus manos. Cuídanos al regreso de nuestros hogares. Amén. Muy bien. Que Dios les bendiga. Y bueno, a los que están de forma virtual, si están ahí todavía, les daremos las cartas. Amén.